Como cada viernes, con el gusto de recibir en este su espacio a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, bienvenida, buenas tardes, ya ansiosos de escuchar el análisis de hoy. Gracias, Carlos. Pues nunca más oportuno tener este espacio que ahora, en que con la relación de México con Estados Unidos en el contexto de lo que será una nueva presidencia de Donald Trump, no lo es todavía. No se nos olvide que todavía es presidente Joe Biden, pero que sí se anuncian ya, y esa es la nota de esta semana, bueno, varios funcionarios de un perfil muy abocado a lo que ellos llaman seguridad, pero que lo confunden también donde el tema migratorio, que es un tema humanitario, laboral, que tiene otras muchas más dimensiones, pues lo dejan en esta parte de la seguridad, la criminalidad, y eso es lo peligroso, Carlos. Entonces, nosotros primero tenemos que zafar de ese argumento, entender claramente que hay, ahora lo decías en la nota, también condiciones de mucha vulnerabilidad de las personas que migran, que pueden caer en estas redes de extorsión, de secuestro, y por tanto tienen que estar muy atentos a las decisiones que toman. Pero además entra esta otra parte en que ellos ya amenazan, y mira, no es que sea una amenaza, tiene que ver con todo un proyecto político que tienen en Estados Unidos, y que hay una parte en la cual el votante estadounidense apoya ese proyecto que pretenden sacar de Estados Unidos. Se habla de 11 millones de personas que no tienen documentos viviendo en Estados Unidos, de los cuales 6 millones son mexicanos. Obviamente no es que eso pueda darse de una manera así, digamos, de un día para el otro, pero si hay una pretensión, y hay que tomarlo en serio, Carlos, no hay que tomarlo como una cosa que nada más es discurso político, porque tiene mucho que ver con la promesa que han hecho políticamente hablando, y eso anuncia o anunciaría en su momento, vamos a darle seguimiento, también a, digamos, decisiones espectaculares, porque es parte de lo que ellos tienen que demostrarle a su electorado. Entonces, ahorita estamos oyendo discursos muy agresivos, muy duros en torno a cómo pretenden no solo contener, sino ir, digamos, minando la seguridad de las personas, de las comunidades que no tienen documentos, pero que también afecta a estas comunidades donde incluso siendo ciudadanos estadounidenses, pues se genera un clima, un ambiente hostil, y es muy duro, hay que acompañarlo, hay que tenerlo como muy en cuenta, pero aquí viene la parte importante: ¿cómo nos vamos a preparar en México frente a un potencial y posible realista retorno de muchas personas que volverían a su país de origen, Carlos? Y creo que México ha aprendido mucho, tenemos muchísima experiencia, ya ha ocurrido desde hace unos 15 años por lo menos, ha retornado al país varios millones de personas. Ojo con eso. Lo que pasa es que como somos un país tan grande, de repente eso se difumina, pero la realidad es que esa experiencia la hemos estado viviendo. Nos podemos preparar de muchas maneras, nuestro gobierno ciertamente tendrá que hacer su parte, y en ese sentido hacer una serie de movimientos, algunos muy simplistas, así una cosa que yo te diría, eso sí casi absurdo. Mira, voy a decir uno que quien está en el tema migratorio lo va a entender perfecto, pero es que se acepte en nuestro país como un documento reconocido la matrícula consular, porque ese es un documento que se obtiene estando en Estados Unidos, que incluso pagan los paisanos por tenerla, y que tendría que ser reconocido como un documento que se adquirió además teniendo el acta de nacimiento y una serie de temas que identificaron a la persona. Por tanto, Carlos, hay un montón de cosas que se ha aprendido a lo largo de estos años, que nuestro país está en la capacidad de gestionar, de organizar, de preparar, y no tiene por qué ser un tema ni que avasalle, ni que digamos, sí que ocupe, pero no que preocupe. Y por tanto, yo lo que te diría es que vamos a estar oyendo voces muy duras, discursos realmente que de repente asustan por el nivel insisto, un discurso donde lo racista raya en un odio que no conocemos, no entendemos, porque acaban deshumanizando a la persona migrante sin documentos, que al final de cuentas, pues no es culpable de su propia circunstancia, y es, víctima de un sistema que al final genera esta situación. Entonces, lo que yo diría, estamos en un cambio de época, tomémoslo en cuenta, y por ahí vamos a ir desanunciando. Ya, algunos ya lo sabrán, pero hay varios funcionarios nuevos, ya designados. Bueno, todavía no, falta que los aprueben en el Senado estadounidense, todo el protocolo, pero el gobierno de Donald Trump tiene hoy la mayoría en las cámaras, Senado y Congreso, y por tanto presumiblemente se aprobarán. Entonces, es buen momento, tenemos tiempo, hay que prepararnos, nada de pánico, pero sí
preocupación en el sentido de ocupación, ¿sí? O sea, más que quedar en una situación solamente, digamos, de observar y de dar seguimiento. Vamos a ocuparnos del tema. No se trata de estarnos tronando los dedos, angustiándonos, preocupándonos de aquí al 20 de enero. Falta mucho tiempo, entiendo perfecto. De lo que se trata más bien es de irnos preparando para cuando llegue ese momento que ya podamos gestionar lo que, si no lo preparamos desde este momento, podría convertirse entonces en una crisis migratoria. ¿Lo entendí bien, doctora Leticia Calderón Chelius? Así es, y sobre todo porque nuestro gobierno tendrá que gestionar, están muy duros, están teniendo un discurso por lo menos público, funcionarios de altísimo nivel de lo que será el gobierno de Trump, muy agresivo, pero entendamos muy bien que también están hablándole a su electorado. Entonces, calma, pero actuemos. Muy bien. Doctora Leticia Calderón Chelius, siempre un verdadero placer, excelente fin de semana largo, y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes nuevamente por aquí cuando sea momento de que hablemos de migración. Gracias, doctora. Espero no darles malas noticias, sino puras buenas noticias y acciones concretas. Hasta pronto, Carlos. Hasta entonces, hasta el próximo viernes, doctora Leti Calderón Chelius. Pausa y volvemos, no se vaya. Esto es